Vamos a hacer un ejercicio de proyectiles. Se lanza un proyectil con una velocidad de 10 metros por segundo que forma 30 grados con la horizontal. O sea, el dato es que es un proyectil que la velocidad es 10 metros por segundo y que forma 30 grados con la horizontal. Nos pregunta cuál es el tiempo de vuelo, la altura máxima que alcanza y el alcance horizontal. Vamos a trazar una trayectoria posible y las posiciones que me van a permitir encontrar la respuesta a las preguntas. La posición donde la altura es máxima, la posición final, la inicial, y vamos a trazar la velocidad inicial, v sub 0, con los 30 grados que forma con la horizontal. A la horizontal la vamos a definir como el eje X y también trazamos el eje Y. Recordamos que el movimiento de un proyectil se estudia descomponiéndolo en dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Para eso empezamos descomponiendo la velocidad inicial. Este vector es la velocidad inicial en el eje de las X, la componente horizontal o lo que vamos a llamar velocidad horizontal. Este vector es la componente vertical de la velocidad inicial o velocidad inicial en ese instante. Velocidad vertical inicial en ese instante, el instante inicial, tiempo cero. Hacemos las cuentas y me queda que la componente horizontal de la velocidad inicial es 8,7 metros por segundo. Esta velocidad va a ser la velocidad horizontal en cada punto de la trayectoria, también en el punto más alto y también en el punto final. Hacemos las cuentas para la componente vertical de la velocidad inicial y nos queda que inicialmente la velocidad vertical es hacia arriba de módulo 5 metros por segundo. ¿Por qué es importante decir hacia arriba? Porque esta velocidad vertical va a ir disminuyendo hasta el punto de altura máxima. Luego empezará a aumentar nuevamente, pero ahora el cuerpo va a caer. Por lo tanto, el vector velocidad vertical es hacia abajo. Entonces, en este punto, el punto de altura máxima, la velocidad horizontal es la misma que en el punto inicial. Dijimos que valía 8,7 metros por segundo. La velocidad vertical en ese punto es 0. Por lo tanto, solo tiene en ese momento, en ese instante, velocidad horizontal. La aceleración en ese punto y en todo lo de la trayectoria es la atracción gravitatoria, 9,8 metros por segundo. ¿Por qué el menos? El menos es porque la aceleración es un vector hacia abajo y estamos considerando positivos los vectores hacia arriba. Por lo tanto, este debe tener signo negativo. Entre paréntesis dice menos 10 metros por segundo al cuadrado. Eso es porque cuando hacemos las cuentas, en general, redondeamos a 10. La altura entonces es máxima, que es la segunda pregunta. No tenemos todavía un valor para ponerlo en este momento. En este punto, el punto final de la trayectoria, la velocidad horizontal es nuevamente 8,7 metros por segundo. La velocidad vertical, que es para abajo, por la simetría decimos que debe ser menos 5 metros por segundo y es correcto. Entonces, los datos aquí son que la velocidad horizontal es 8,7 metros por segundo, la velocidad vertical menos 5,0 metros por segundo y la aceleración menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Con todos estos datos tenemos que poder responder a las tres preguntas. ¿Cuáles son las ecuaciones? Estas ya las conocíamos. El movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo y uniforme, lo especificamos que es en el eje X, por lo tanto todas las variables van a tener sub X, velocidad sub X, delta X para el desplazamiento.
El movimiento vertical especificamos que es para el eje Y, por lo tanto la variable desplazamiento la denominamos Y, Y o Y, como quieran llamarle. La aceleración constante, por ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya sabemos que su valor es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Al desplazamiento dijimos que le llamamos Y, y por lo tanto la altura máxima va a ser un desplazamiento en Y. La velocidad en cualquier instante le vamos a llamar v sub I, y a la inicial v sub 0i. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la velocidad en x es 8,7 metros por segundo constante, siempre la misma, en todo punto de la trayectoria. Que la velocidad inicial vertical es 5 metros por segundo. La velocidad a la altura máxima, la velocidad sub I, la velocidad vertical en la altura máxima es 0. La velocidad vertical en el tiempo final es menos 5 y que la aceleración es menos 10 metros por segundo en cada segundo. Con estos datos vamos a ver si podemos resolver las tres preguntas. Esta ecuación me va a permitir responder el punto 1. Vean ahí que tengo la velocidad en el tiempo final, menos 5. La velocidad en el tiempo inicial, 5. La aceleración, menos 10. La única incógnita es el intervalo de tiempo entre la posición final y la posición inicial. Eso es tiempo entre la posición final y la posición inicial, 1 segundo. Ese es el tiempo de vuelo. Respuesta a la pregunta número 1. Con esta ecuación vamos a poder responder la pregunta número 2. Vean que ahí la única incógnita va a ser el delta I, el desplazamiento vertical. ¿Entre qué puntos? Bueno, voy a considerar el punto de altura máxima y el punto inicial. Por lo tanto, tengo en la altura máxima la velocidad en I es 0. 0 al cuadrado, 0. La velocidad inicial en I es 5. 5 al cuadrado. Más 2 por la aceleración, que es menos 10, por el delta I. El delta I es el desplazamiento vertical desde el punto inicial al punto de altura máxima. La única incógnita que tengo, hago la cuenta y me queda que ese desplazamiento es 1,25 metros. Con esta ecuación vamos a responder a la pregunta número 3. Eso es delta X, desplazamiento horizontal, igual a la velocidad horizontal por el intervalo de tiempo entre la posición 1 y la posición final, que es la respuesta a la pregunta número 1, 1 segundo. Haciendo la cuenta, me queda que el desplazamiento es 8,7 metros por segundo, lo que llamamos alcance horizontal. Espero haberte ayudado. Gracias.